Bueno, ya habilitó otro grupo. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra clase de materiales. Y habíamos terminado todo lo que son aceros al carbón. Ahora nos toca los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables, el principal aliante ya no es el carbono, ¿no? Los aliantes principales ahora son el cromo y el níquel. Es decir, eh, el níquel y el cromo tienen mayor porcentaje ahora que el carbono. Fíjense, por ejemplo, para los ferríticos, del 12 al 30% de cromo. Martensíticos, del 2 al 17 de cromo y 0,1 a 1% de carbono. Fíjense, el carbono no pasa de 1, no debe pasar de 1,7, ¿no? El porcentaje de carbono. En cambio, para el cromo y el níquel tienen altísimo, ¿no? 12, 17, 8 a 20 en los austeníticos el níquel. Entonces, reiterando, los principales aliantes del hierro ahora ya no es el carbono, sino es el cromo y el níquel. Bueno, ¿cómo se clasifican? Hay tres tipos de aceros inoxidables: los ferríticos, los martensíticos y los austeníticos. Los austeníticos tienen, todos tienen un alto porcentaje de cromo, pero tienen más o menos entre 7 a un 20% de níquel. ¿No? No se olviden que el cromo le hace muy frágil, ¿no? Solo la presencia del cromo lo hace muy frágil. Y se acuerdan justamente que el níquel le da la tenacidad a los aceros, en general a los aceros. Entonces el níquel está ahí justamente para darle eso. Y tiene un bajo porcentaje de carbono, de 0,6 a 0,1%. Un muy bajo porcentaje de carbono. Serían los aceros de bajo porcentaje de carbono, pero no son, sino que el porcentaje es bajo, ¿no? ¿Cuáles son los más utilizados? Son el SAE 302, el grupo del 300. 302, 304, 310, 316, 304, 316 LL, ¿no? ¿Qué significa L? No sé. Esto está dentro de la norma, hay que entrar y revisar. Aquí más o menos nos da, ¿no?, el porcentaje de cromo, 18 al 20%, 8 al 10% de níquel, y el porcentaje de carbono es muy bajo para la diferencia entre estos. Entre el 304 y el 304L sería el porcentaje de carbono, ¿no? Aquí es 0,08, aquí es 0,03%, es decir, todavía son mucho más, de mucho menor porcentaje, eso que significa que van a ser mucho más dúctiles, ¿no? Más maleables. Bueno, ¿qué propiedades tiene? ¿Qué ventajas tiene? Tiene excelente resistencia a la corrosión, ¿no? Pues, para eso justamente, ¿cuál es lo que habíamos dicho? Que el cromo, las principales ventajas del cromo y el níquel es que ambos son antioxidantes, ¿no? Son resistentes a la oxidación. El cromo más resistente que el níquel, el cromo. Y además que el cromo también resiste a ácidos, en cambio el níquel no resiste a ácidos. En cambio el cromo sí. Entonces tiene excelente resistencia a la corrosión, tiene excelente factor de higiene y limpieza y resistencia a los ácidos y agentes químicos por la presencia del cromo. Tienen el SAE, por ejemplo, SAE 316, uno de los que más resiste a ácidos. Alta capacidad de deformarse, dúctiles, maleables, conformables. ¿Por qué? Porque su porcentaje de carbono es muy bajo.
como su porcentaje de carbono es muy bajo y además tiene un alto porcentaje de níquel, lo vuelve muy dúctil y muy maleable. ¿No? Dúctiles, maleables, muy buena tenacidad, reitero, por el bajo porcentaje de carbono y por la presencia del níquel, alto contenido de níquel. De fácil soldabilidad, se pueden utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a temperaturas criogénicas, es decir, por debajo de cero, como a elevadas temperaturas. Por ejemplo, el SAE 310, que es especialmente para elevadas temperaturas. Los tipos más utilizados son el SAE 304, 316, 316L, 310, 317. El grupo de los 300. ¿De acuerdo? ¿Qué desventajas tiene? No son duros ni templados. O sea, su dureza es muy baja. Es igual que un porcentaje de bajo porcentaje, entre un 15, 16, lo puede ser, muy bajo, 15 aproximadamente. Poca resistencia a tensiones, porque es de bajo porcentaje de carbono, será su sigma de fluencia de alrededor hasta 3.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Y no son magnéticos, es decir, no se magnetizan. Usos. Entonces, carpintería metálica fina. Eso es todos aquellos muebles que son fabricados en acero inoxidable. Entonces, todo lo que son tuberías, perfiles, planchas, hay que doblar, ¿no? Hay que doblar. Después, equipos de cocina, también todo aquello que debe ser conformado, ya sea por estampado, por embutido. Equipo hospitalario que significa todo lo que son bañadores, baldes, catres, todo aquello que requiere un proceso de conformado y soldado, entonces, o embutido, es de acero inoxidable austenita. En la industria alimentaria también, lo que decía, todo lo que son tuberías, los tubos tienen que ser conformados, ¿no? Por lo tanto, deben tener la suficiente, deben ser deformables. Tanques, lo mismo, para hacer un tanque hay que cilindrar. Entonces, para cilindrar tiene que ser bastante conformable. O sea, tiene que ser soldable, tiene que deformarse, tiene que tener bastante plasticidad. Tuberías. ¿De acuerdo? Los aceros inoxidables martensíticos. Su composición tiene mayor porcentaje de carbono, fíjense, de 0, hasta 1.2% de carbono. Y tiene cromo entre 12 y un 17%. Fíjense, entonces, al tener mayor porcentaje de carbono, por ejemplo, habíamos dicho que los aceros de mediano porcentaje de carbono y alto porcentaje de carbono, una de las ventajas es que pueden ser templados. Entonces, estos seguramente van a ser templados. Su resistencia a tensiones también va a ser mayor por la presencia de mayor porcentaje de carbono. Si se acuerdan, la resistencia a tensiones crecía con el porcentaje de carbono, entonces va a tener mayor resistencia de carbono. Y tiene una alta presencia de cromo. Entonces, y además sabemos ya, de hecho, a mayor porcentaje de carbono hay mayor dureza. Si a eso le agregamos el cromo, entonces va a volverse mucho más duro. Entonces, la gran ventaja de estos va a ser su alta dureza y resistencia al desgaste en relación a los austeníticos. Van a tener buena resistencia a la corrosión por la presencia del cromo, pero van a tener alta dureza y resistencia al desgaste por la combinación de los dos. Alto porcentaje de carbono, alto porcentaje de cromo. Entonces le va a dar mayor dureza y resistencia al desgaste. Lo mismo va a tener mayor resistencia a tensiones, lo que habíamos dicho. Puede endurecible por tratamientos térmicos, pueden ser templados por la alto porcentaje de carbono. Son fáciles de maquinar y los tipos más utilizados son del
de la línea del 400, el 410, 420 y 431. Entonces, por esta es la ventaja, ¿no? ¿Cuál será su desventaja? Si son muy duros, ¿qué va a pasar? Que va a ser difícil de conformar, ¿no? No va a ser posible hacer por conformado, es decir, no se puede embutir, no se puede cilindrar, no se puede doblar. Entonces, en general, estos son fabricados por fusión, por fusión, pues ya dice, por fusión. Entonces, desventajas son un poco dúctiles, poca tenacidad, porque son muy duros, son magnéticos, puede ser ventaja o desventaja. Son difíciles de soldar. Habíamos dicho que a mayor porcentaje de carbono son más difíciles de soldar, en general todos los aceros, entonces en este caso también son. Y tiene mayor costo. Entonces, ¿cuándo vas a utilizar? Cuando tu elemento está fundamentalmente sometido a desgaste, ya sea por fricción o por abrasión, ¿no? Por ejemplo, cuchillos de corte profesional. Habíamos dicho que la carne es abrasiva. Entonces, si es abrasiva, requerimos una alta dureza. Entonces, vamos a utilizar el cuchillo. Herramientas quirúrgicas. Por ejemplo, un bisturí, tijeras. Imagínate que un bisturí se amortose justo en la mitad de una cirugía. Estamos jodidos, ¿no? Entonces, tiene que tener alta dureza. Entonces, todas las herramientas quirúrgicas son de acero artencítico. Equipos y herramientas odontológicas, por ejemplo, las fresas, ¿no? Las fresas para poder desgastar los dientes tienen alta dureza. Entonces, una fresa la fresa de un odontólogo, primero, no debe oxidarse, no debe corroerse, ¿no? Porque si no sería nocivo para el ser humano. Y además tiene que tener una alta dureza, porque el diente es muy, muy duro. Tiene que tener arriba de unos 60 de dureza. En turbinas, en turbinas son las álabes también. ¿Por qué en turbinas? Porque en las turbinas tiene dos requerimientos de dureza las turbinas. Uno es la abrasión que puede haber por partículas duras que están contenidas en el agua que va a bombear. Y la otra es por el efecto de una socavación. Cuando hay una depresión, se produce en las turbinas cavitación. Entonces, hay cavitación que crea pequeñas depresiones alrededor de los álabes que desportillan, ¿no? Desportillan esa depresión, desgasta a los álabes. Entonces, tiene que tener alta dureza. Discos de freno, por supuesto, ¿no? Sometido a fricción. Equipos para definición de petróleo, válvulas, ¿no? Porque en el petróleo también hay elementos que son abrasivos. Componentes de bombas, pistones de motores, etc. ¿Por qué en pistones de motores? Porque los pistones de motores, no se olviden que están sometidos a alto desgaste. Entonces también deben ser de acero inoxidable, martensítico. Es decir, en todo aquel elemento que requerimos que sea anticorrosivo, primero, y segundo, que esté sometido a fricción, a abrasión o cavitación, requerimos una alta dureza. Entonces necesitamos los aceros martensíticos. Bueno, los ferríticos tienen un porcentaje de carbono, bajo porcentaje de carbono, ¿no? Tienen bajo porcentaje de carbono y tienen cromo, no tienen níquel, ¿no? Entonces,
están más o menos intermedios entre lo que son los austeníticos y los martensíticos, ¿no? Debido, evidentemente, por la presencia del cromo, por la presencia del carbono, bajo porcentaje de carbono, debían ser dúctiles, maleables, conformables, ¿no? Pero ¿qué pasa? El cromo lo fragiliza. Y como no hay el níquel para, para aumentar su tenacidad, es decir, su plasticidad, su deformabilidad, etcétera, etcétera, entonces son más frágiles que los aceros, que los austeníticos, pero no tanto como los ferríticos. Y su dureza también. Su dureza también son más duros que los austeníticos, pero más blandos que los martensíticos. ¿Qué tiene propiedades? Buena resistencia a la corrosión líquida y a la oxidación a altas temperaturas, fundamentalmente. ¿Cuál es la principal ventaja de estos? Son más baratos que los austeníticos. Buena resistencia a la corrosión tipo pitting, es decir, cuando hay, el pitting significa bombardeo, ¿no? O sea, granallado. Por ejemplo, las estructuras metálicas que están para las torres de las torres, están sometidos al viento, ¿no? Y el viento que trae arenitas, ¿no? Está bordeando. Entonces, a ese tipo de cosas aguanta, no tanto como los martensitos, pero sí aguanta. En cambio, los austeníticos no aguantan. Y parcialmente endurecibles por tratamiento térmico, debido a que tienen 0,20 aproximadamente, ¿no? Entonces, más o menos podría agarrar tratamiento, pero muy poco, muy poco. Entonces, debido a su desventaja, su conformado de estirado es pobre y moderado de formación uniforme. Reitero, ¿no? Si bien tiene una baja presencia del carbono, que podría ser los dúctiles, maleables, conformables, el cromo lo endurece y lo fragiliza. Al endurecerlo y fragilizarle son menos conformables, ¿no? Menos conformables que los austeníticos. Pero tienen relativa conformabilidad, ¿no? Su conformado de estirado es pobre y moderado, pero puede ser. Poca resistencia al impacto al disminuir la temperatura por el aumento, por el aumento del cromo, ¿no? Al impacto, como les decía, el cromo lo fragiliza. A cualquier elemento lo endurece, pero lo fragiliza, a pesar de que tenga porcentaje de carbono. En los austeníticos, también tiene bajo porcentaje, pero de carbono, ¿no? Aquí está 0,15, 0,20, igual que los austeníticos, que los ferríticos. Tiene cromo, alto porcentaje, que sí tiene buen porcentaje de cromo, pero eso lo fragilizaría, lo vuelve endurecido, pero esta tiene níquel. Y el níquel hemos visto que aumenta la tenacidad, la deformación, la plasticidad, etcétera, ¿no? Entonces, los ferríticos no tienen níquel, por lo tanto, eh, son más pobres, ¿no? Poca resistencia al impacto, son, son menos tenaces que los austeníticos, pero más tenaces que los martensíticos. Difíciles de soldar, ya que se fragilizan con la soldadura y pierden sus propiedades anticorrosivas en el área cerca del cordón. Primero que son difíciles de soldar porque el cromo, les digo, lo vuelve duro. Y cuando habíamos dicho un elemento, cuanto más duro es, menos deformaciones tiene, menos dilatación térmica tiene. Y para soldar dos piezas, tú requieres que tenga alta dilatación térmica. Vamos a explicar eso. Tal vez no tengamos la posibilidad de llevar soldadura y vamos a explicar eso, ¿no? Voy a explicar eso. Supongamos que esto es el material base y a este queremos soldar. Entonces, cuando soldamos a temperaturas, por supuesto, de fundición, de fusión, bueno,
Entonces, supongamos que este es el punto de la zona de fusión. Aquí hemos soldado. ¿De acuerdo? Bien, cuando están a altas temperaturas, ¿no? Evidentemente este está en un estado líquido. Cuando se va a enfriar, todos los sólidos, todos los metales se contraen, ¿verdad? ¿Alguien que me vaya siguiendo? Mi secretario, ¿se ve? ¿Me escuchan? Sí, sí, se ve, Inge. Ya, entonces vos me vas a ir diciendo si se entiende o no se entiende. Entonces, cuando soldamos, toda esta parte está más o menos en pastosa, ¿no? Pastosa. Pero están fundidos, habíamos dicho, que el punto de fusión es cuando pasa de sólido a pastoso. Entonces, toda esta zona está pastosa. Toda esta zona de acá está pastosa. Y cuando se enfríe, ambos se tienen que contraer, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, Inge. Ambos se van a contraer. Ahora bien, eh, la velocidad de enfriamiento depende de la masa del sólido, ¿no? Entonces, si este tiene una mayor masa y el cordón es mucho menor, ¿cuál se va a contraer más rápido, el rojo o el azul? El azul se va a contraer más El rápido. azul se va a contraer más rápido. Entonces, y estas fuerzas de dilatación térmica son muy grandes, es decir, no hay cómo hacer que esto no se contraiga. Entonces, al contraerse más rápido de este tiene que ser capaz de, de dilatarse es a la misma rapidez con que ésta se ha contraído. Cuando este se enfría, este tiene que ser capaz de seguirle la corriente. Ya, está bien, está bien. Entonces cede, y por lo tanto, como ha cedido, como ambos tienen alta dilatación térmica, no se desprende la soldadura. ¿Se entendió? Sí, sí, Inge, está Bien. claro. Ahora, a medida que los elementos son más duros, entonces la dilatación térmica habíamos dicho que disminuye. Tal es así, por el elemento más duro, ¿cuál es? El diamante, ¿verdad? El diamante es el único elemento en la naturaleza que no cambia sus dimensiones con la temperatura. Su dilatación térmica es cero. ¿Está claro? ¿Eso qué significa? Que cuanto más duro es, la dilatación térmica de los materiales disminuye. ¿Está claro? Bueno, entonces si estos elementos son duros, tú los sueldas acá, en el estado pastoso. Entonces, cuando esto se contrae, porque este se va a contraer por la menor masa que tiene, esta, como tiene baja dilatación térmica, no va a poder acompañarle en esa dilatación. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a Hola, desprender nomás se va a desprender, esto se desprende y no agarra. Entonces, por eso es que los aceros de alto porcentaje de carbono son difíciles de soldar. Entonces, ¿cómo se sueldan esos aceros? Lo que se hace es, primero, precalentar esto hasta unos 600, 800 grados centígrados, soldarlo y después todo esto meterlo o soldar dentro de una caja. Entonces, en una caja, ya, esto sube a unos 300, 400 grados centígrados, entonces se suelda por ahí adentro. Para aceros, lo estoy diciendo, por ejemplo, para aceros de altísimo porcentaje de carbono, aceros aliados, como los barrenos, por ejemplo, las barretas, las puntas de los perforadoras de pozo.
Se hace incluso dentro de hornos. ¿Justamente para qué? Para que la temperatura vaya disminuyendo poquito a poco, de tal manera que este no se desprenda, ¿no? Se va poquito a poco. Si no puedes hacer eso, por lo menos, si vos calientas con soplete y lo sueldas. Y después con el soplete sigues calentando esta pieza, sigues calentando la pieza, para que el enfriamiento sea lo más lento posible para que esto no se desprenda. ¿Se entendió? Sí, sí, que está claro. Bueno, entonces, cuanto más duro sea un material, es más difícil de soldar. Es más difícil de soldar. Por esa razón es que los martesíticos no se pueden soldar. ¿Por qué? Porque tiene cromo y tiene carbono, alto porcentaje de carbono, son muy duros. Entonces, hidratación térmica es muy baja, ¿no? En cambio, en los austeníticos tiene níquel que le da mayor dilatación, mayor tenacidad, mayor deformación y tiene bajo porcentaje de carbono, entonces puede soldar. Los ferríticos ya son difíciles de soldar porque son más o menos duros por la presencia del cromo. Entonces, hidratación térmica es muy baja. Pues ya es más difícil soldar. Y además dice que pierden sus propiedades anticorrosivas en el área cerca del cordón. Se oxida en esa parte. Y son más magnéticos. Pero son muy baratos. Entonces, por esta, les decía, que porque tiene alto porcentaje de carbono, de cromo, y no tiene níquel para darle tenacidad, tampoco son deformables, no son plásticos. Entonces, los productos que van a ser fabricados en ferríticos también es por fusión, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos todo lo que son utensilios de cocina, o sea, cubiertos, cuchillos, todo lo que son cubiertos, ¿no? Adornos de los refrigeradores, de los autos, de las cocinas, todas esas partes están brillando, ¿no? Marcos, etcétera, etcétera. Son, son críticos porque, reitero, son los más baratos, ¿no? Todo es más barato. ¿Se entendió? Aquí están Y los una aceites. pregunta, Sí, cuando usted dijo ferríticos, utensilios de cocina, los utensilios de cocina, he visto que algunos son forjados, pero como es duro, ¿cómo se lo hace? en Si, caliente, si no tienen tenacidad. en caliente, ¿no? O sea, no son tan tenaces, pero tampoco son tan frágiles como los martencíticos. No entendió la pregunta. Un cubierto, por ejemplo, los cubiertos, a ver, los cubiertos que tú vas a utilizar, los cubiertos que utilizas, el tenedor, las cucharas, etcétera, etcétera, deben ser anticorrosivos, ¿verdad? ¿Está? Hola, ¿quién me ha preguntado? Sí, ingeniero, disculpe. Tienen que ser anticorrosivos. Ahora, tienen que tener una cierta dureza, ¿no? Porque también hay cierta abrasión, a pesar de que no hay mucha, pero deben ser más o menos, a pesar de que no es tanto la dureza, ¿no? Pero entonces pueden ser cualquiera, pueden ser los austeníticos, martesíticos o ferríticos. En los martensíticos y los ferríticos debe ser por fusión o puede ser por forja también, ¿no? A altas temperaturas de formar, especialmente los ferríticos. Eh, También puede ser, ¿no? Puede ser. Pero ¿cuál es el más barato entre los tres, entre los austeníticos, ferríticos y martensíticos? Los ferríticos, ¿no? Entonces, así es de ferríticos. Lo mismo los adornos, grifos, etcétera, que no necesitan
que no están sometidos a tensiones, no están sometidos a desgaste, por lo tanto no deben ser martensíticos. Y son más baratos que los austeníticos, entonces hazle ferríticos. ¿Se entendió? Sí, se entendió, Inge. Ya. Bueno, aquí tenemos algunos dentro de los ferríticos, el grupo 300, ¿no? 304, 316, 308. Esos, aquí está composición, fíjense, siempre tiene níquel, níquel, cromo, níquel. El níquel le da esa tenacidad y esa mayor ductilidad, ¿no? En los ferríticos tiene solamente cromo, 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 pero su porcentaje de carbono es bajo, ¿no? Resistencia a la corrosión, a la oxidación a altas temperaturas, el grupo 400 están los martensíticos y los ferríticos. Y el 420, dureza elevada, alta resistencia mecánica, etc., ¿no? Propiedades generales de los aceros, los martensíticos, resistencia a la corrosión, más o menos baja, pero tienen más. Dureza alta, dureza. Magnético, sí. Endurecibles por tratamiento, sí. Soldabilidad pobre, ¿no? Casi no, difícil de soldar. Algunos directamente no se puede. Los ferríticos, resistencia a la corrosión, buena, mejor que los ferríticos. Dureza media, media y baja, no tiene tan alta. ¿No? Fíjense, la dureza es media. Magnéticos, sí. Endurecibles por tratamiento térmico, no. Soldabilidad, algunos sí, hay algunos que sí, pero no es tan exactos. La soldabilidad limitada, no es difícil. En cambio, los austeníticos, resistencia a la corrosión, excelente, dureza baja. No son magnéticos, no son endurecibles y la soldabilidad es muy buena. ¿Se entendió? Este es un resumen de todo lo que hemos visto. Hice una pregunta, perdón. Para la Sí. parte de los martensíticos, dice que la resistencia a corrosión es baja. O sea, No, más no o es tan menos. baja, o sea, baja en relación a los austeníticos. Ah, ya, ok. En relación, no siempre es en relación. O sea, este es entre los tres, ¿no? Uno comparado con el otro, entre los tres. En relación a los austeníticos, los martensíticos tienen menor resistencia a la corrosión. Inge, en ese caso, leyendo aquí un poco los usos del martensítico, dice turbinas a la vez. ¿No Sí, sería mejor usar un austenítico? no, un austenítico, imagínate, ya les he dicho, en la resistencia de los álabes de turbinas. Las álabes de turbina van a bombear, normalmente trabajan con agua, ¿no? Y el Sí. agua viene con impurezas. Entre ellas puede haber algún sílice, algunas partículas pequeñas que son muy duras. Entonces, ¿eso va a generar abrasión o no? Sí, Hola, ¿quién me ha preguntado? ingeniero, abrazo. Y para la abrasión necesitas alta dureza o baja dureza. Alta dureza. Alta. Para la abrasión necesitas más dureza que para la fricción. Entonces, ¿podría ser de un austenítico? No, No, no no. puede ser. Ahí sí que necesitas alta dureza. En todo lo que es dicho, en todos aquellos elementos que están sometidos a fricción o a abrasión, necesitas alta dureza, o necesitas martensito. En todo aquello que necesitas alta conformabilidad, que es embutido, cilindrado, doblado, perfilado, etcétera, etcétera, necesitas alta ductilidad y alta tenacidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor? El austenito. Un intermedio es el ferrítico. Es un intermedio, incluso en la soldabilidad. Los auténticos son fáciles de soldar, el martensítico es difícil. El ferrítico más o menos. Es un intermedio entre el ferrítico. Pero la ventaja del ferrítico es que es el más barato entre los tres. Entonces, si vas a hacer un adorno, puedes hacer de martensítico, por supuesto. Puede ser de un austenítico, por supuesto, un adorno. Puede ser de un ferrítico, por supuesto, ¿no? Un adorno, un espejo, por ejemplo. Pero ¿cuál es el más barato? El ferrítico. ¿Cuál va a ser de ferrítico, pues? ¿Se entendió?
¿Aló? ¿Quién me preguntó? Sí, está claro. Bien. Bueno, entonces con eso habríamos terminado todo lo que son aceros. Todo lo que son aceros. ¿Alguna pregunta antes de pasar a otro capítulo? No, a los otros materiales que son no metálicos. No. Bueno, vamos entonces a los no ferrosos. No ferrosos. No ferrosos. Bueno, dentro de los metales no ferrosos son aquellos que no, en los cuales no tiene como componente principal el hierro, ¿no? El hierro. Los aceros, cualquier acero, el componente principal es el hierro carbono, ¿no? En cambio, en los metales no ferrosos pues, no hay fierro. ¿Y en qué se dividen? En pesados, ligeros y ultraligeros, ¿no? Vamos a ver enseguida. Los pesados son estaño, cobre, zinc, plomo, níquel, wolframio, plata, todos aquellos que son eh, más pesados que el acero, ¿no? Más pesados que el acero. El acero hemos dicho más o menos en 6.500 a 7.000 kilos por metro cúbico, ¿no? Estos más o menos son igual o más pesados que el acero. Y aquellos que son más livianos que el acero se llaman ligeros y los ultraligeros. Los ligeros son el aluminio y el titanio, y los ultraligeros, el magnesio y el berilio. En realidad, la norma dice hasta 5.000, o sea, arriba de 5.000 kilos por metro cúbico, o 5 kilogramos por decímetro cúbico, yo me refiero más a 5.000 kilos por metro cúbico. 5.000, igual o mayor, son pesados. Entre 2.000 a 5.000 son livianos, y menores a 2.000 son súper livianos, ultra ligeros. Vamos a estudiar entonces cada uno de estos, qué propiedades tiene y qué ventajas y qué desventajas. El cobre. El cobre, dice, tiene una densidad de 8.900 kilos por metro cúbico. Es más pesado que el acero, ¿no? Acero 6.500. Su punto de fusión es menor que del acero. Del acero 1.300 a 1.400. Este es 1.083. Pues se funde a más baja temperatura a pesar de ser más pesado. Su resistencia última a la tracción, 1.800. En cambio, de los aceros, vamos a ver aquí. De los aceros al carbón, está en megapascales. ¿Por cuánto se multiplica megapascal para kilogramos por centímetro cuadrado? Aquí está. 324, más o menos son 3.300 kilos por centímetro cuadrado. La resistencia última a la tracción, 3.300. El 10-10. El 10-10. Fíjense, del 10-95 sale como 10.000 kilos por centímetro cuadrado. Multiplicado casi por 10. El 1.045, por ejemplo, 5.700 kilos por centímetro cuadrado, su resistencia última a la tracción. Su límite elástico, 3.100 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, su resistencia última a la tracción, fíjate, son 5.700. Son los de bajo porcentaje de carbono, más o menos 3.300 hasta 4.000. 10-20, casi hasta 4.000 cuando es recocido en frío, laminado en frío. Entre los aceros siempre hay laminado en caliente, laminado en frío. Laminado en caliente es que cuando sale del horno todavía en caliente, se lamina para hacerlo planchas. Y laminado en frío es cuando ya se ha enfriado, a punta de golpes, también se le hace laminado. Y por alguna razón, no sabemos por qué,
Y resulta que siempre la resistencia, la dureza, es mayor si es laminado en frío que si es laminado en caliente. Fíjense, laminado en frío, el 1020, es 469. Y laminado en caliente, 379. Su dureza es lo mismo, 111 y 131. Entonces, los aceros de bajo porcentaje de carbono, hasta 3.500 aproximadamente, kilos por centímetro cuadrado. Los de bajo porcentaje, los de mediano, más o menos 5.000 hasta 7.000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces podríamos decir más o menos entre 3.000, 3.500 hasta 7.000 kilos por centímetro cuadrado de resistencia última de atracción. Y en los aceros de alto porcentaje de carbono hasta 12.000, es decir, entre 7.000 y 12.000 kilos por centímetro cuadrado es lo que resisten los aceros al carbono. Entonces hay que comparar siempre con esto, para eso tienes que dominar por eso las tablas, los números. Pues la resistencia a la tensión última, a la tracción, más o menos hasta 3.000 a 3.500 de bajo porcentaje de carbono. De mediano, entre 3.500 a 7.000. Y de alto porcentaje de carbono mayores a 7.000 hasta 12.000. Bueno, entonces comparado con eso, tenemos que ir siempre comparando. Fíjense, la resistencia última a la tracción del cobre es 1.800. Es mucho más bajo que un acero de bajo porcentaje de carbono, que es más o menos 3.000. ¿No? La dureza, 30 a 35 Brinell. Vamos a comparar con los aceros. La dureza Brinell, del más bajo, el 1010, es 95 Brinell. 95. ¿No? Y les decía más o menos los de bajo porcentaje, más o menos este sería más o menos de 9, 10 rojo el C, de 10 a 15 rojo el C, más o menos. Claro que si son templados y devenidos, esto ya es otra cosa. Pero solamente laminados hasta 15, de 10 a 15 rojo el C, son los de aceros de bajo porcentaje de carbono. Los de mediano porcentaje de carbono, más o menos entre 15 y 20. ¿No? Aquí hay 20 rojo el C más o menos. Y los de alto porcentaje de carbono, laminados más o menos entre 20 y 25. Estos ya son templados, ¿no? Pero los laminados nomás, más o menos hasta 25 rojo el C. Entre 20 y 25 rojo el C. ¿Está claro? Entonces, 10 a 15. Aceros de bajo porcentaje. Medianos, 15 a 20. Altos, 20 a 25, rojo el C. O Brinell, más o menos 20 a 25, significa 250. ¿No? Hay que multiplicarlo por 10 nada más. Entonces hay que ubicarnos primero en esto. Entonces fíjate, 30 a 35 Brinell. Eso es alto o bajo, en comparado a los aceros. Bajo. Bajo. Porque el más blando de los aceros tiene 90, 95, 100 Brinell. Este tiene 30 a 35, entonces mucho más blando que el acero. Esto es muy importante que se ubique. ¿Qué ventajas tiene entonces? Es muy dúctil, se obtienen hilos muy finos. Es maleable también, pueden formarse láminas hasta de 2 centésimas de milímetro de espesor. Alta conductividad eléctrica, térmica y sonora. No se electromagnetiza con el acero, esto es importante. Cuando hay fricción con el acero, no se electromagnetiza. Muy buena fusibilidad, es decir, se puede hacer piezas por fusión, y tiene una dilatación térmica baja. Desventajas: poca resistencia a la oxidación, es decir, se oxida, aquí están monedas cobre, y están oxidadas, ¿no? Normalmente su coloración es verde. Baja dureza superficial, baja resistencia a esfuerzos, y tiene un costo elevado, cuesta más que el acero.
Entonces, ¿qué vamos a usar? Por su alta ductibilidad en cable y alta ductibilidad. Y alta conductividad eléctrica, ¿en qué vas a utilizar? En cables eléctricos. Alta conductividad sonora en cables de telefonía. Tuberías de refrigeración por su alta conductividad térmica en tuberías para de refrigeración, ¿no? Y se utiliza también aleaciones con el aluminio, níquel, estaño, zinc y otro, ¿no? Por ejemplo, las monedas es cobre, níquel, ¿no? Y con el estaño hacen bronces y con el zinc hacen latón, ¿de acuerdo? Aleaciones de cobre. El cobre tiene dos aleaciones muy importantes que se utilizan mucho en la industria mecánica. Dice, a ver, el aleante, ¿qué desventajas tiene? Hay que ver siempre qué desventajas tiene. Primero, ¿qué desventaja? Poca resistencia a la oxidación. Entonces, un elemento aliante que le pondramos tendrá que aumentar su resistencia a la oxidación. Tiene baja dureza superficial. Entonces tendremos que escoger un elemento que aumente, o sea, sí, que aumente justamente esa dureza superficial. Y lo mismo es resistencia a esfuerzo. Debemos buscar aliantes que disminuyan estas desventajas. Y para eso tenemos el bronce. El bronce, que es una aleación de cobre y estaño. ¿Qué le da el estaño? Le da mayor resistencia a la corrosión, oxidación. Mayor resistencia, ¿no? Y mayor resistencia a la oxidación, corrosión. Bueno, maleables mismos se respondió muy buena posibilidad y la ecuación predictiva. Fundamentalmente le da esa ventaja de disminuir su resistencia, o sea, de disminuir o de aumentar su resistencia a la oxidación, corrosión, ¿no? Esos entonces son los bronces que vamos a ver enseguida. El latón, también aumenta su resistencia a tensiones. Vamos a ver que el estaño, su resistencia a tensiones es baja. Y esto he preguntado al ingeniero, incluso a su docente, al ingeniero Díaz, ¿cómo es posible que el cobre, que tiene baja resistencia a tensiones, y el bronce, que también tiene más baja resistencia a tensiones, cuando se alían, su resistencia a tensiones es mayor que la del cobre y la del estaño? Sí, no sabemos por qué, pero es así. O sea que también aumenta su resistencia a tensiones el estaño. ¿De acuerdo? Y también aumenta su dureza. Vamos a ver que el estaño es un poco más duro que el cobre. Entonces también le da mayor dureza. No tanto, pero sí, eso le da mayor dureza. El latón es una aleación de cobre y zinc. Vamos a ver enseguida después. Luego hay el cobre-aluminio, aleaciones de cobre y aluminio. Alpaca, aleación de cobre, níquel, zinc. Y el cupro-níquel, aleación de cobre y níquel, lo que les decía, por ejemplo, para monedas y contactos eléctricos. Vale, vamos a ver el latón. Dice, el latón es una aleación de cobre 60% y zinc 40%, aproximadamente, que varía su propiedades según su composición. Aspecto tiene brillante, que estos son, ¿no? Esto, por ejemplo, una trompeta, un grifo. El grifo también hay de bronce y hay de latón. Y también algunas manillas,
de puertas, las balas, los cartuchos de las balas. Vamos a ver, su densidad sigue siendo pesado, porque el cobre sigue siendo pesado. El cobre tiene, hemos dicho, 8.000, más o menos 8.500 por ahí, ¿no? El zinc más o menos está por alrededor de los 7.000. Más o menos los dos son pesados, pero sigue mandando el cobre. Entonces, 8.440 kilogramos. Punto de fusión baja a 980 grados centígrados, poquito menos. Resistencia última a la tracción ya sube a 3.500. Fíjense, era 1.800 acá, ¿no? Del cobre solito. Con el zinc sube a 3.500. Y su dureza también sube, de 80 a 120 brin. La ventaja es que sigue siendo muy dúctil. El cobre habíamos dicho que es muy dúctil, muy maleable, ¿no? Por eso puede ser hilos, láminas, muy delgadas. Entonces, con la presencia del zinc en latón sigue siendo muy dúctil y muy maleable. Mantiene su alta conductividad eléctrica, térmica y sonora debido al cobre. Por eso es que utilizan él. Y tiene buena resistencia a la oxidación, corrosión. Por eso es que ya se puede utilizar en trompetas. Si fuera solo de cobre, primero la dureza sería muy baja y se oxidaría, ¿no? Entonces, la presencia del zinc le da mayor resistencia a la oxidación, corrosión. Mayor dureza que el cobre, mayor resistencia a la tracción, hemos dicho. Fácil mecanizado, buena soldabilidad, buena templabilidad, ya se podría templar, buena fusibilidad y puede ser reciclado. Buena fusibilidad, al igual que el cobre, ¿no? Sigue manteniendo esa facilidad de fluir. Desventaja, sigue teniendo baja resistencia a esfuerzos, a pesar de que ha subido un poco, pues sigue teniendo baja resistencia a esfuerzos. La flexibilidad no es tan flexible como en el caso del cobre, pero tiene. Usos en cerrajería, cerraduras, ¿no? Candados, llaves, grifos, llaves de paso, adornos, intercambiadores de calor, bisutería. Esa bisutería barata que viene, esa bisutería no tiene que oxidarse, ¿no? O sea, y tienen que ser muy maleables porque son, y muy dúctiles, porque la bisutería son los aretes, los aros, todos esos adornos, entonces siguen teniendo eso, ¿no? Cartuchos de municiones. Cartuchos de munición. ¿Por qué cartuchos de munición? Esto es muy importante. A ver, ¿por qué en cartuchos de munición? Cuando esto, aquí se percute el gatillo, aquí hay pólvora y esto se enciende y dispara, ¿no? Entonces, si la dilatación térmica fuera alta, esto se dilataría, ¿no? Y si se dilataría, se trancaría en el cañón, ¿no? Va a ser difícil sacarlo, ¿o no? Habíamos dicho que el cobre tiene una dilatación térmica baja. Entonces el latón sigue teniendo esa dilatación térmica baja. Y además que no se oxide. Imagínate que se oxide un cartucho. Se oxida, entonces se debilita tanto que cuando tú vas a usar, puedes reventar el cartucho ahí dentro de la escopeta y el cañón, puede haber un accidente, ¿no? Entonces no debe oxidarse. Segundo, su hidratación debe ser baja, para que no se quede trancado dentro del cañón una vez que has disparado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están entendiendo? Sí, Entonces, por eso usamos latón. Y además, tiene que ser placas delgadas, ¿no? Tiene que ser conformable, embutible, todo. Entonces, por eso. Tornillería barata, por ejemplo, todo lo que son tornillos para madera, ¿no? Donde no se necesitan, donde no hay mucha fricción al momento de entornillar una madera. Instrumentos musicales, trompetas, platillos. ¿Por qué? Porque primero tiene que ser conformable, ¿no? Láminas muy delgadas, tiene que ser sonoro,
y hemos dicho el cobre es muy sonoro, pero tiene que ser tiene resistencia a la corrosión, oxidación. Entonces, pues, ¿se entendió? Es que una pregunta tengo. Usted dijo que debe tener una baja dilatación térmica, Sí. pero en unas ventajas dice buena fusibilidad. ¿Qué tiene que ver la dilatación térmica con la fusibilidad? La fusibilidad es una propiedad para derretirse o fundirse. Para fundir piezas, para fabricar piezas por fundición. No tiene nada que ver con la dilatación térmica. La fusión, hemos dicho, es la facilidad de fundir, de volverlo líquido, echar en un molde y en ese molde que tenga la forma del molde. Y para eso habíamos dicho que no tiene que tener resistencia a la oxidación, tiene que tener una capacidad pues, tiene que ser muy fluido, una fluidez muy, no sé cómo se llamará eso, ¿no? Entonces, a eso se refiere fusibilidad. La fusibilidad no tiene nada que ver con dilatación térmica. La dilatación térmica es una vez que está caliente, ¿qué pasa con sus dimensiones? Si varían o no con el aumento de la disminución de la temperatura. ¿Se entendió? No. ¿Eso me Sí, preguntan? sí. Y otra duda tenía sobre donde dice buena soldabilidad. Y habíamos hablado de que para soldabilidad necesita una buena Se dilatación puede térmica. soldar todavía, sí. Soldabilidad significa que puede soldarse. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, continuamos entonces. Bronce. El bronce también es una aleación de cobre, pero esta vez con estaño. Promedio 89% y 11% estaño. De color rojizo opaco. Es diferente, el latón es más amarillo, ¿no? El bronce es más rojizo. Densidad sigue siendo muy pesada, 8.900. Punto de fisión está igual, más o menos, entre los 1.950, 1.000, igual el cobre. Dureza es un poco más duro, aquí les decía, es un poco más duro que el cobre. Pero su resistencia a la última de atracción ya sube de 3.000 a 9.000 kilos, es casi como un acero la resistencia a la atracción, como un acero de bajo y casi hasta mediano porcentaje de carbono. Sube la resistencia a tensión. Y esto es lo que les decía, que preguntó a su docente, como dos materiales que separados tienen una baja resistencia a tensiones, pero juntos suben. La ventaja sigue teniendo alta conductividad eléctrica, térmica y sonora, igual que los otros, que el latón. Tiene buena resistencia a la oxidación, corrosión, igual que el latón. Pero tiene mayor dureza que el cobre y el latón, porque tiene hasta 200 brinos. Y tiene mayor resistencia a la tracción que el cobre y el latón. No genera chispa al choque, tampoco el latón ni el cobre, esa es una otra de las ventajas. No genera chispa al choque. Es de fácil mecanizado, buena soldabilidad, buena fusibilidad y es reciclado. Desventajas, tiene menor ductilidad que el latón y el cobre, es decir, que no se pueden hacer láminas tan finas como con el latón o el cobre. Por ejemplo, no se puede utilizar entonces en bisutería. Menor maleabilidad que el latón y el cobre, es lo que les decía, no puede ser láminas ni hilos muy delgados. Y tiene un poquito mayor costo que el latón porque el estaño cuesta más que el zinc. ¿Dónde se utiliza? Por ejemplo, engranajes, campanas, vamos a ver, ¿qué se llama esto? Estatuas, álabes, algunas hélices. Bueno, aquí hay más o menos un cuadro comparativo, ¿no? El latón es zinc y cobre. Tiene un alto grado de maleabilidad. Quiere decir que puede ser láminas muy delgadas, hilos muy delgados.
En cambio el bronce no, es más duro y más quebradizo. No se puede hacer. Este es dorado brillante, dorado medio amarillo brillante. Este es marrón rojizo. ¿No? Es suave, no sé qué será. Suave, algo así. Historia dice, el latón existió por primera vez a los 500 años antes de Cristo. El latón. En cambio, el bronce, 3500 años antes de Cristo. Entonces, primero se desarrolló el bronce antes. Diferencias claves. El latón es una aleación metal que se compone de cobre, mientras que el bronce es una aleación de metal que se compone de cobre. El latón es un metal blando, no debe usarse cerca de materiales inflamables en el otro lado. En cambio, el bronce es un poco más duro, se utiliza alrededor de materiales inflamables explosivos. El latón dice que no se debe utilizar es más inflamable que el bronce. El bronce es menos. El latón varía de un color dorado a un tono ligeramente más rojizo. A la inversa, el bronce tiene una mezcla de marrones, rojos y amarillos. Según la composición, suele ver de un color marrón rojizo. El latón es resistente a la corrosión, pero no al agua salada. Ah, mira, esto no sabía. El latón dice que es resistente a la corrosión, pero no al agua salada. En cambio, el bronce es resistente a la corrosión que se produce por el agua salada. Entonces, el bronce resiste además el agua salada. Por eso se utiliza en hélices de barco. El latón se utiliza principalmente con fines decorativos, mientras que el bronce se utiliza en la producción de accesorios para barcos y embarcaciones. Algunas diferencias, porque es difícil, o sea, no es tan fácil diferenciar entre el latón y el bronce cuando usar. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, ingeniero. Bueno. Aluminio. Dice, el aluminio es el metal más abundante en la naturaleza, por lo tanto es uno de los elementos más baratos que hay, metales más baratos. Se encuentra como componentes de arcillas, esquistos, feldespatos, pizarras. Es de color plateado brillante, pero al oxidarse se convierte en un plomo opaco. Y aquí también hay aluminio puro o aluminio también aliado, ¿no? Por ejemplo, aluminio con bronce, más bronce tenemos el duraluminio. Aluminio con magnesio, el magnal. Aluminio, cobre, silicio. Aluminio, níquel, cobalto, alnico, dice. Y aluminio puro, mezclado con combustible con diamante. Bueno, ¿cuáles son las propiedades del aluminio? Su densidad es de 2.700 kilos por metro cúbico. Es mucho más liviano que el acero y mucho más liviano que el cobre, ¿no? Es casi la tercera parte. ¿No? Es mucho más liviano. Su punto de fisión, 660-670 grados centígrados. Del cobre era 1050 y del acero era 1400. Su dureza es más blando todavía que el cobre, de 15 a 20 Brinner apenas. Y su resistencia última de retracción todavía más bajo que el cobre. El cobre todavía hasta 1900, solo el cobre. ¿No? Y ni qué decir en relación al zinc y al bronce. Es de 800 a 1200 nomás kilos por centímetro de oro. Muy bajo, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Es muy liviano. Tiene alta conductividad eléctrica y térmica. No sonora, ya no sonora, pero sí tiene alta conductividad eléctrica y térmica. Tiene buena resistencia a la oxidación, corrosión. ¿Cómo? Dice, se oxida, pero dice, otra vez, pero la desventaja es que se oxida superficialmente. ¿Cómo es eso? Creo que ya había hablado, ¿no? Si este es el aluminio que sale del horno, sale brillante, pero inmediatamente sale del horno, inmediatamente se oxida. Se oxida.
¿no? De tal manera que aquí se convierte en óxido de aluminio. Este óxido de aluminio, esta capa superficial, protege al aluminio para que no siga entrando, para que no le siga atacando el oxígeno. Además, de tal manera que si bien se oxida, pero solamente se oxida superficialmente. Adentro sigue manteniendo su naturaleza inicial. ¿Está claro? Entonces, se oxida el aluminio, sí, pero solamente una oxidación superficial. De tal manera que tiene buena resistencia a la oxidación. Una vez que se ha oxidado superficialmente, ya no se oxida más. Fíjense en las ollas, por ejemplo, ¿no? Las ollas están sometidas a altas temperaturas, están sometidas a agua. Ahí no se oxida. Muy maleable y muy dúctil. Es uno de los materiales más maleables y dúctiles que hay, juntamente con el cobre. Maleable, que es láminas muy delgadas, dúctil, alambres muy delgados. Fácil mecanizado, material más fácil de mecanizar. Tiene muy buena soldabilidad, buena fusibilidad, fusión, es reciclable y de muy bajo costo. ¿Qué desventajas? Poca dureza, ¿no? 15 a 20 años de dureza es muy baja. Baja resistencia a tensión. Y la macana es que a veces se oxida superficialmente. Usos en la aviación, por supuesto, por ser un material liviano. Naval también por ser un material liviano y además resistente a la corrosión. Lo mismo ahora en bicicletas. Pero en bicicletas necesitamos lo mismo en la aviación, en la naval, en bicicletas, necesitamos, no son de aluminio puro. ¿Por qué? Porque su resistencia a tensión es muy baja. Imagínate una bicicleta que te subes ahí. Si solamente es de aluminio puro, se hace bolsa, ¿no? Tiene que ir aliado con algún elemento que suba esa resistencia a tensión. Perfiles de carpintería, todo lo que es hoy día la carpintería de aluminio, ¿no? Para marcos, ventanas, etc. ¿Por qué? Porque son livianos, no se oxidan, son fáciles de soldar, fáciles de maquinar, fáciles de cortar. Línea blanca, algunas ollas, ¿no? Todavía esto en el país se utiliza, pero afuera ya no. En Europa y Estados Unidos ya está prohibido. Como les he dicho, ¿por qué? El óxido de aluminio esta de aquí superficial dice que es cancerígeno. Entonces ya no se está prohibido. En nuestro país sí. El papel aluminio, muy utilizado en la aviación. ¿Se entendió? Sí, Bueno, vamos a descansar un ratito, ¿ya? Y que Sí, tengo una pregunta. sí. En el caso del bronce, cuando se hace soldadura con bronce en las cuchillas del torno, Uh-huh. a lo que se adhiere la soldadura del bronce, eso debido a qué sucede. Y al mismo tiempo uno pensaría que esto puede desoldarse o Sí, puede en salir. realidad no es se llama soldadura blanda, porque en realidad no es una soldadura propiamente dicha, no se funde el acero, ¿no? O sea, simplemente lo llega a pegar, es como un pegamento, es como colocar la gotita, así, se llama soldadura blanda, en realidad casi es un pegamento, pero no Está se bien, funde el acero, sí. ¿de acuerdo? Ingeniero, tengo una pregunta. Sí. No me quedó muy claro qué sería la conductividad sonora, el concepto. Conductividad sonora es conductividad del sonido. Por ejemplo, a ver, el ladrillo tiene alta conductividad sonora o no. A ver, si tú estás en un cuarto y en el otro cuarto, en un cuarto haciendo música, si en el otro cuarto
O sea, si en el otro cuarto se escucha casi como se está tocando, significa que tiene esa pared tiene alta conductividad sonora. Si más bien al otro lado no se escucha casi nada, significa que es un aislante sonoro. Por ejemplo, el adobe tiene menor conductividad sonora que el ladrillo, por ejemplo. Pero y además tiene menor conductividad sonora que los metales, por ejemplo, si fuera cobre, al otro lado se escucharía con mucha facilidad. El mejor aislante, bueno, entre los aislantes sonoros, por ejemplo, tenemos en tu casa, si alguna vez alguien quieres, si alguna vez quieres aislar una pared, puedes utilizar maples de huevo, los maples de huevo que lo pegas en la pared, eso es un alto aislante sonoro, o también puedes colocar el Tecnopor, ¿qué se llama? Todos usamos eso. Cuando tú vas y compras un televisor, viene en una caja con unos, ¿qué se llama? Es blanco. Plastoformo. Plastoformo. El plastoformo también es un buen aislante sonoro. ¿Se entendió? Sí, se entendí. ¿Ya? ¿Algo más? Bueno, ahí vamos a quedarnos un rato, ¿ya? Nos vemos a las 5:04, 15 minutos.